Bueno, primero que nada, gracias a todas y todos por estar y gracias a Rednie por el espacio. Hoy les vamos a presentar un trabajo que se denomina ¿Cuál es el perfil de los hogares en condición de pobreza energética? Un análisis de regresión por cuantiles. Este es un trabajo que hicimos junto a Milena Pogiese y Silvia London. Las tres somos docentes del Departamento de Economía de la UNS y miembros del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Este es un trabajo que se enmarca en un proyecto muy grande que tiene el instituto, dirigido por Silvia, que tuvo el objetivo de mirar la realidad de Bahía Blanca en múltiples temáticas que nos interesaban a nosotros como investigadores y que eran prioritarias para el gobierno municipal. Y entonces la contribución de este trabajo viene por distintos caminos. Por un lado, es la primera vez que se hace una estimación, digamos, de la pobreza energética desde el punto de vista multidimensional, para una ciudad intermedia de Argentina con una base de información, digamos, una encuesta que fue diseñada, implementada, analizada, ejecutada por investigadores del IES. La hicimos en junio de 2024. Por otro lado, además digamos, de poder medir multidimensionalmente la pobreza energética, captamos muchas características socioeconómicas representativas de toda la población y también representativas de las poblaciones y los barrios vulnerables de Bahía Blanca, que también era una característica que nos distinguía respecto de otras bases de información disponibles. Bueno, y puntualmente lo que nosotras intentamos ver en este trabajo es cuáles son aquellos determinantes de la pobreza energética, reconociendo que puede haber una heterogeneidad en la relevancia de los factores explicativos de la pobreza energética en función de la severidad de la problemática de la que estemos hablando. Cuando nosotros hablamos de pobreza energética, digamos, el concepto de pobreza energética surge en la década del 80 en Europa y estaba mayormente asociada a cuestiones vinculadas con la utilización de combustibles tradicionales para la satisfacción de los servicios energéticos y muy asociado al concepto de confort térmico. Digamos, cuando el concepto toma relevancia académica y política, empiezan a desarrollarse enfoques un poco más complejos con una perspectiva multidimensional y, digamos, el tránsito que tuvo el concepto de pobreza energética fue bastante parecido al concepto de pobreza económica en términos de que desde las discusiones conceptuales rápidamente se reconoce su multidimensionalidad, pero desde la medición tardó un poco más en llegar realmente la cuestión multidimensional. Para el contexto latinoamericano y puntualmente para Argentina, el abordaje multidimensional más difundido es el propuesto por García Ochoa en 2014, que lo que hace es evaluar las necesidades absolutas energéticas de los hogares en términos de cómo hacen básicamente los hogares para satisfacer sus necesidades energéticas puntuales. Y un poco en función de eso es que nosotros hicimos un intento de definición de pobreza energética donde básicamente lo que queremos demostrar es que cuando uno intenta abordar la pobreza energética desde la perspectiva de la academia, quedarse en el acceso es limitado y hay que tener en cuenta tanto la cantidad como la calidad de cómo los hogares acceden a la energía, teniendo en cuenta, por un lado, el equipamiento, por otro lado, la infraestructura de los hogares y también todas las condiciones socioeconómicas, geográficas y culturales que pueden incidir en la aparición de esta problemática. Hay muchas estimaciones hechas para Argentina, pero mayormente vinculada a la cuestión del acceso, ¿no? ¿Con qué material o con qué combustible los hogares satisfacen sus necesidades energéticas? Cuando hablamos de indicadores, como yo recién les contaba, digamos, la multidimensionalidad en términos de medición fue ganando espacio, pero cuando uno revisa los antecedentes en términos de medición, siguen ganando el protagonismo los indicadores unidimensionales, mayormente asociados al gasto excesivo. En ese sentido, el indicador más difundido es el ratio del 10%, que digamos, lo que postula es que un hogar va a ser pobre energético si destina más del 10% de sus ingresos totales a pagar la energía que consume. Este indicador, si bien está muy difundido, es muy criticado por el umbral del 10%, que obviamente es muy difícil de aplicar universalmente, principalmente por el rol que juegan los subsidios a la energía, sobre todo en los países latinoamericanos. Y aparecieron otros indicadores que intentan corregir esa crítica, como el 2M y el 2M ajustado, que lo que hacen es
En vez de poner un umbral, lo que miran es la mediana del gasto energético promedio, del gasto energético del hogar y ajustarlo en esa función. Pero siguen siendo indicadores principalmente vinculados al concepto de gasto excesivo. Y en términos de la multidimensionalidad, Nussbauer en 2012 desarrolla el índice multidimensional de pobreza energética, que conceptualmente tiene la misma lógica que el índice multidimensional de pobreza, donde la pobreza energética multidimensional se calcula como el producto entre la incidencia y la intensidad de la pobreza en dimensiones vinculadas a la energía. Pero básicamente el concepto es el mismo. Entonces, nosotros en este trabajo, un poco con la idea de intentar mirar la pobreza energética desde una perspectiva amplia, lo que hicimos fue trabajar, construir para Bahía Blanca el indicador del 10% y construir un indicador MEPI adaptado a las condiciones de Bahía Blanca, ¿no? Que ahora, después un poquito más adelante, les cuento qué dimensiones incorporamos. Respecto al análisis empírico y a esta preocupación que nosotras teníamos en términos de cuáles son las condiciones que favorecen o que pueden explicar situaciones de pobreza energética independientemente de la perspectiva que estemos mirando, lo que encontramos es que hay muchos estudios que trabajan con metodologías cualitativas de percepción, de satisfacción de confort térmico, etcétera, que combinan con algunas técnicas cuantitativas, pero cuando ponemos puntualmente el foco en términos de los determinantes de la pobreza energética, encontramos que mayormente los trabajos usan técnicas cuantitativas que están centradas en torno a los efectos promedios, ¿no? Entonces, encontramos mínimos cuadrados ordinarios, modelos logísticos, modelos Provit. Y para Argentina, nosotros hemos trabajado mucho en esa línea con EPH, con ENGO y con otras muestras también para América Latina. En términos de la metodología que nosotras planteamos como central en nuestro trabajo, que es la regresión por cuantiles, en la revisión que hicimos no encontramos un trabajo aplicado para Argentina y mucho menos para una ciudad intermedia. Pero básicamente hay un análisis bastante pionero en términos de esta metodología y del vínculo con la pobreza energética, que es de Arce y Maya, de 2009, que lo que buscan es los determinantes de la pobreza energética usando el ratio del 10%. Y bueno, en la revisión de los antecedentes, digamos, no sorprende, pero los determinantes que resultan significativos para comprender situaciones de pobreza energética están vinculados a la calidad constructiva o edilicia de las viviendas, a la composición del hogar. En la composición del hogar hay toda una línea muy vinculada a la cantidad de miembros del hogar, pero en los últimos trabajos que hicimos para América Latina empieza a tomar preponderancia la participación femenina, o sea, el ratio de feminización del hogar y también digamos, la presencia de niños en términos relativos en el hogar. Las cuestiones sociodemográficas, edad, educación del principal sostén del hogar, la situación laboral, no solo en términos de empleo y desempleo, sino de exposición a la informalidad, y factores espaciales como ruralidad, clima y segmentación urbana son cosas que uno encuentra cuando revisa los antecedentes en términos de determinantes. Nosotros aplicamos en este trabajo una regresión condicional por cuantiles, que básicamente un poco la idea que tenemos por detrás es que queremos ver cómo cambia la distribución condicional de nuestra variable de resultado, que en este caso van a ser dos variables diferentes, ante un cambio marginal en los observables. Digamos, esta metodología nos debería dar estimaciones más robustas y eficientes respecto de un mínimos cuadrados en un contexto de violación de supuestos de Gauss-Markov, es decir, de una heterogeneidad en la distribución. Y una de las bondades que tiene esta metodología es que no nos requiere hacer supuestos respecto de la forma funcional de la distribución. Básicamente, y medio rápido, un poco la metodología lo que busca es estimar la función Q, que depende de un cuantil tau, y lo que queremos ver es cómo cambia el resultado de la variable digamos, de resultado cuando cambia el cuantil para un conjunto determinado de variables observables, que yo ahora les voy a contar, pero básicamente las que incorporamos vienen en línea con la literatura. Y básicamente esto se consigue minimizando la función de pérdida simétrica, ¿no?
Ahora, ¿qué hicimos nosotros metodológicamente? Lo que hicimos fue primero estimar modelos logísticos para ver la probabilidad de ocurrencia, digamos, de la pobreza energética desde el punto de vista del gasto excesivo y también desde el punto de vista multidimensional. Y después lo que hicimos fue hacer una regresión por cuantiles condicional para cada una de esas variables, para un conjunto de factores que creíamos podían explicar de diferente manera digamos, la intensidad de la pobreza energética. Como les contaba al principio, nosotros usamos una encuesta que fue diseñada, aplicada, elaborada, y todo el trabajo de campo estuvo a cargo de un grupo bastante grande de investigadores del IES. Una cosa que me parece interesante destacar es que esta encuesta forma parte de un stand del CONICET que el instituto firmó con el municipio de Bahía Blanca y del cual se sacaron más de 7 informes donde, digamos, pusimos en evidencia la realidad local y que la realidad es que gran parte de nuestros informes, y este inclusive fue materia prima usada por el municipio para diseñar las políticas sociales que hoy se están implementando en la ciudad. Es una encuesta que tiene una muestra probabilística y básicamente lo importante en términos de nuestro trabajo es que es una muestra que es aleatoria a nivel de punto muestra, pero no es aleatoria general. Entonces eso significó que nosotros tuviéramos que usar Bootstrap en pares XY para poder trabajar con las varianzas y no tener problemas con los estimadores, ¿no? Es una muestra que tiene 1.411 hogares. Para que ustedes se den una idea, es casi 4 veces el valor de la cobertura de la EPH en Bahía Blanca. Y en el diseño muestral garantizamos que no solamente fuera representativa de la población de Bahía Blanca, sino que en el muestreo pudiéramos tener representatividad de los barrios vulnerables, que era algo que no estaba garantizado en el muestreo de la EPH. Y la ponderación la hicimos con la población correspondiente a 2022, así que pudimos actualizar también ese dato. Como les contaba, nosotros trabajamos con dos variables, digamos, de outcome para analizar, que tiene que ver con el porcentaje de gasto que destinan las familias a pagar la energía que consumen respecto de su ingreso total, que es una variable continua que está normalizada de 0 a 1, y una suma ponderada de privaciones de la construcción del MEPI. ¿Por qué no usamos directamente el MEPI? Porque básicamente nosotros en la regresión por cuantiles condicionado necesitamos una variable continua. Somos conscientes de que hay modificaciones de la regresión por cuantiles que permite trabajar con variables dicotómicas como variables resultado, pero en esta oportunidad lo que hicimos fue trabajar con la suma ponderada de privaciones y no con el MEPI directamente. Respecto de la construcción del MEPI, como les contaba, tiene la misma lógica que el índice multidimensional de pobreza, pero las dimensiones que se contemplan están vinculadas a lo energético y en ese contexto trabajamos con dimensiones que tenían que ver con cómo satisfacen los servicios energéticos de cocción y de calefacción, que son los dos servicios energéticos más relevantes en el caso de Bahía Blanca, y decimos que los hogares están privados si para cualquiera de esos dos servicios energéticos usan combustibles tradicionales, es decir, queman cosas adentro del hogar. En el caso de la electricidad, decimos que un hogar va a estar privado en esta dimensión si tiene acceso irregular, tiene generación propia de electricidad o no tiene electricidad dentro del hogar. Después planteamos una dimensión de servicios del hogar que estaban vinculados con los equipamientos necesarios para satisfacer los servicios energéticos centrales, que tenían que ver con la heladera, el aire acondicionado, el horno y el anafe. En la dimensión de entretenimiento, el hogar va a estar privado si declara no tener una computadora, y en la dimensión de educación o comunicación tiene que ver con la falta de acceso a un celular, o si tiene celular, si ese celular no tiene acceso a Internet. ¿Qué hicimos nosotras digamos, para determinar el umbral del MEPI? Lo establecimos en un 20%, que básicamente nos permitía decir que un hogar era multidimensionalmente pobre en términos energéticos si estaba privado en alguna de las dimensiones centrales o en una combinación de las dimensiones secundarias en términos energéticos. Y después, como les contaba, incorporamos como variables explicativas las tradicionales que se encuentran como relevantes en los antecedentes que abordan esta temática. Una cuestión que por ahí me parece central de explicar es que nosotros incorporamos dos variables que tienen que ver, por un lado, con la vulnerabilidad ambiental,
que capta a aquellos hogares que están ubicados cerca de zonas inundables, de basureros, de fábricas de hornos de ladrillo, de transformadores de electricidad. Y por otro lado, incorporamos la dimensión de inseguridad alimentaria, que la captamos a través de aquellos hogares que, digamos, manifestaron haber pasado hambre, no haber podido cumplir con algunas de las comidas o pasaron más de un día sin comer, que es una dimensión y es una variable que tomamos de un trabajo de María de Mazán. Entonces, yendo un poquito, digamos, a los datos y a lo que conseguimos elaborar, cuando nosotros vemos la incidencia de la pobreza energética en Bahía Blanca, encontramos que si miramos la pobreza energética desde la perspectiva del gasto excesivo, aproximadamente un 39% de los hogares de Bahía Blanca está en situación de pobreza energética. Para que ustedes se den una idea, en Bahía Blanca, en promedio, los hogares destinan un 13% de los ingresos a pagar la energía que consumen. Y si ese dato lo miramos en barrios vulnerables, eso se eleva al 19%. Son valores realmente muy altos cuando pensamos que el promedio nacional, antes de los últimos, las últimas modificaciones en subsidios, estaban en torno al 7%. Y desde la perspectiva multidimensional, tenemos aproximadamente un quinto de los hogares de Bahía Blanca en condición de pobreza energética multidimensional. Cuando nosotros miramos las características de los pobres energéticos versus los no, de los hogares pobres energéticos versus los no pobres energéticos, encontramos cosas que nos sorprenden, ¿no? Digamos, son hogares que son más numerosos, que tienen menos bagaje educativo. En términos de la distribución del género no encontramos diferencias significativas. La vulnerabilidad ambiental es una variable que pega más fuerte a los hogares pobres energéticos, pero las estadísticas descriptivas no marcan una incidencia súper considerable como sí pasa en otras dimensiones. Son hogares más numerosos en general y obviamente están más expuestos a inseguridad alimentaria. Entonces, un poquito lo que hicimos fue mirar la distribución de nuestras dos variables resultado y lo que encontramos es que son tanto, digamos, el gasto energético respecto del ingreso como la suma ponderada de privaciones, son variables que tienen una distribución bastante corrida hacia la derecha, donde básicamente, digamos, tenemos como una cola larga que se va, digamos, aplanando y tienen un comportamiento de tipo leptocúrtico, ¿no? O sea, están centradas en las medias con colas que van pesando y se va desvaneciendo su comportamiento, ¿no? Entonces, este comportamiento nos daba una idea digamos, de un comportamiento diferente en los extremos y en algún sentido nos daba más apoyo en la selección de la metodología de regresión por cuantiles condicionados. Lo que hicimos primero fue estimar modelos logísticos, como les contaba, para ver la probabilidad de generación de pobreza energética por los dos indicadores. Y básicamente cuando miramos el indicador del 10%, las dos variables más significativas para explicar la ocurrencia de pobreza energética están vinculadas a la existencia de pobreza monetaria y a problemas estructurales en la vivienda, ¿no? En vivienda deficitaria hablamos de problemas que están vinculados al techo, a las paredes y al piso de la vivienda. También aparece la cantidad de miembros del hogar y el liderazgo femenino como variables que tienen, que son significativas y promueven la aparición. Ahora, cuando nosotros miramos esto mismo respecto de la suma acumulada de privaciones del MEPI, las variables más relevantes, la variable más relevante, perdón, es la vulnerabilidad ambiental y le sigue la vivienda deficitaria. Entonces, ahí nos da un poco la noción de que no termina, o sea, que los determinantes son, en el caso de lo multidimensional, como uno esperaría, cuestiones más estructurales. Y en el caso vinculado al gasto, tienen que ver con cuestiones más de flujo, ¿no? Toma mayor relevancia la cuestión monetaria. Esto es importante porque cuando uno trabaja con pobreza energética, muchas veces se encuentra en el auditorio esto de, ¿vale la pena mirar la pobreza energética? ¿No es básicamente un espejo de la pobreza monetaria? Entonces, eso era un poco también lo que queríamos indagar con esto. Y ahora yendo un poquito a los resultados, les cuento que cuando nosotros miramos la división por cuantiles en la variable outcome de gasto energético, una aclaración
que por ahí me parece relevante hacer es que los cuantiles no son los típicos cuantiles que uno encuentra cuando, por ejemplo, trabaja digamos, con la variable ingreso, ¿no? Y eso tiene que ver con los valores que toma la propia variable en nuestra base de datos y que tenía todo ese corrimiento, ¿no? Sesgado hacia la derecha. Entonces, bueno, cuando nosotros miramos el comportamiento de las variables para la variable, digamos, de los determinantes para la variable de gasto energético, lo que encontramos es, por un lado, el efecto protector que tiene la Dos educación, ¿no? variables. Sí, el efecto protector que tiene la educación. Por otro lado, tal como nos decían los modelos logísticos, un efecto positivo y creciente en el poder explicativo de la variable de pobreza monetaria. Es decir, la pobreza monetaria tiene mayor poder como determinante en niveles más agudos de pobreza energética. Y lo mismo pasa con el género del hogar, ¿no? Y en términos del tamaño, bueno, también es una variable que es positiva, significativamente estadística y que su incidencia va creciendo a medida que la problemática se hace más severa. Cuando miramos los resultados para las privaciones acumuladas, o sea, desde la perspectiva multidimensional, el tamaño del hogar pierde, digamos, poder explicativo. La educación sigue teniendo un efecto amortiguador, pero una de las cosas que nos llamó la atención y sobre las que estamos queriendo empezar a indagar un poquito más ahora es que el nivel más elevado de educación pierde, o sea, cambia de signo, ¿no? Entonces parece ser que estar más educado em, promueve situaciones de acumulación de privaciones. Y eso, digamos, si nos hubiese pasado con el indicador del gasto, podríamos pensar en una idea de pobreza energética oculta, pero en lo multidimensional nos llama la atención. Y después, digamos, una de las cuestiones relevantes es que la vulnerabilidad ambiental toma relevancia como variable que parece determinar situaciones de pobreza multidimensional cuando la pobreza multidimensional desde el punto de vista energético es mucho más severa, ¿no? A niveles bajos de privación no parece tener, digamos, poder explicativo. Entonces, en términos de conclusiones, bueno, la pobreza energética en Bahía Blanca como una ciudad intermedia que por su actividad industrial, su actividad educativa y demás, puede ser un buen caso de análisis, tiene una incidencia elevada. En los determinantes principales encontramos que la pobreza monetaria tiene efecto explicativo, pero mayormente cuando estamos mirando la perspectiva de la pobreza energética desde el punto de vista del gasto. Y si bien tiene poder explicativo, su capacidad de explicar la pobreza energética desde el punto de vista multidimensional es mucho menor, ¿no? Entonces esto por ahí nos daba un poco la idea de que realmente vale la pena indagar la pobreza energética desde una perspectiva multidimensional y no acotarlo a una relación gasto-ingreso. La educación del principal sostén del hogar es un factor protector o amortiguador, independientemente de cómo se mire y cómo se mida la pobreza energética. Y la vivienda deficitaria, la vulnerabilidad ambiental y el tamaño del hogar son determinantes que amplifican la pobreza energética y que además tienen un poder explicativo muy fuerte en niveles muy severos de privación, ¿no? Esto nos, digamos, el trabajo, digamos, nos permitiría decir que la pobreza energética presenta una heterogeneidad que es cuantil dependiente y que trabajar con metodologías que buscan efectos promedio nos deja muy acotado el análisis y que digamos, y que las brechas se van agravando a niveles más altos de privación, ¿no? Y que los factores explicativos son distintos a niveles bajos de privación que altos de privación. Y en términos de implicancia de política, que como yo les contaba, este trabajo estuvo muy motivado, digamos, en términos de poder proveer al Estado municipal un entendimiento de una problemática que, dependiendo de cómo se la mire, es 2/5 de la población o 1/5 de la población de Bahía Blanca. Pensar en políticas, y bueno, en términos de política, está claro que pensar solamente en atender la cuestión energética a partir de subsidios y de tocar los precios de la energía no alcanza y que esto tiene que venir combinado con intervenciones estructurales porque hay características estructurales que son determinantes significativos en términos de la pobreza energética. Hay que promover la eficiencia energética y, digamos, combinar esto con rehabilitaciones edilicias, sobre todo con una focalización territorial de barrios vulnerables.
Facilitar el acceso a equipamiento y el acceso en energías limpias. Y permítanme decir que no estamos pensando necesariamente que se instalen paneles solares o colectores solares en las viviendas, sino ir quitando a los hogares de la privación energética más severa, que es quemar combustibles tradicionales adentro del hogar, ¿no? Entonces, ir ayudando a que los hogares más vulnerables vayan transicionando y por otro lado, también poner foco en lo que tiene que ver con la alta exposición a vulnerabilidad ambiental, porque la vulnerabilidad ambiental parece ser un determinante súper relevante cuando se mira la pobreza energética desde el punto de vista más estructural. Y eso es todo, espero no haberme pasado.